Mi nombre es Sergio Polanco y trabajo como oficial de asuntos multiculturales para la oficina del Ejecutivo del Condado. Esta noche seré su moderador. Good evening. My name is Sergio Polanco. I am the person who's representing the Multicultural Office. Good evening and welcome everybody to our town hall meeting regarding budget. Este evento forma parte de nuestra serie anual de reuniones públicas sobre el presupuesto y esta es su oportunidad para hacer saber a los líderes del condado lo que usted piensa que debería ser financiado en el presupuesto del condado para el año 2024. You know, this is your opportunity to provide feedback in terms of what would you like to see to be funded in terms of projects for 2024. This town hall budgetary meeting has to do with with more of a broader types of meetings that are annual that talk about matters regarding the public interest. Esta tarde escucharemos unas breves palabras de apertura del Ejecutivo del Condado, Stuart Pittman. A continuación, el Ejecutivo del Condado y nuestro oficial de presupuesto, Chris Tumbauer, compartirá una breve presentación sobre las perspectivas de nuestro presupuesto 2024. Después de la presentación, vamos a abrir la palabra para cada uno de ustedes que puedan dar su testimonio público y tendrán cada uno la oportunidad de compartir sus opiniones. Well, you know, we're going to start this meeting first with some opening remarks from our county executive, Stuart Pittman. Then also we're going to have the participation of the budget officer, Chris Trumbauer, and who's going to give a presentation regarding the budget for this past year. After that, we're going to have a time for you to actually ask questions and provide your feedback when appropriate. Ahora, me gustaría presentar al Ejecutivo del Condado, Stuart Pittman. Now I would like to introduce the County Executive, Stuart Pittman. Hola, bienvenidos. Hablo español un poquito y después en inglés, ¿ok? Esta noche es muy importante. Tenemos meetings en todos los barrios, todas las partes del condado, pero eso es por la gente que habla español y no habla inglés bien. Y hay mucha gente que cree que no está aquí por mucho tiempo, son inmigrantes, no habla español bien, no tiene papeles y cree que el gobierno no oye. Y yo creo que es importante por toda la gente del condado decir lo que necesita. Y este condado es el mejor lugar por todos. En las signs dice the best place for all. Y es también por la gente que está aquí de otros países. Y 10% de la población del condado habla español. Y eso es importante. Hay muchas organizaciones que tienen servicios por la gente que no habla español bien, no habla inglés bien. Pero es importante que el gobierno puede traducir todo y tiene servicios por todo. So thank you for coming. We did these in all 7 of the districts of the county. So this is the 8th budget town hall. And this one is in Spanish, or it is being translated so that the 10% of our population that speaks Spanish, the 10% that is Latino in our county, it's a much higher percent of our youth, and it's a higher percent in Annapolis and in parts of the county. But overall, it's grown to 10%. We want to make sure that everybody in this county has a voice in how we spend their tax dollars. And so it's important that we do this in Spanish and in English. And I'm hoping that we'll hear tonight from
organizations that provide services in the Latino community and for immigrants, as well as individual residents and our many small businesses that are Latino. Speak up and tell us what we can do to do better for them. So I look forward to hearing what you have to say. Good evening. I'm Chris Trumbauer, the Anne Arundel County Budget Officer, and it's my pleasure to give you a fiscal update this evening. Sí, buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Me llamo Christian Bauer, soy el oficial de presupuesto del condado de Arundel, y esta noche es un placer para darle la actualización fiscal del presupuesto. Thank you. Next slide. This is a timeline of the budget process. We are having these town hall meetings now because there's still time to give your input before decisions are made. The proposed budget will be introduced on May 1st. Bueno, esta es una línea de tiempo del proceso presupuestario. Estamos teniendo estas reuniones en el ayuntamiento ahora porque todavía hay tiempo para que usted dé su opinión antes que se tomen decisiones. El presupuesto propuesto será presentado, digamos, el 1 de mayo. Next slide, thanks. This slide shows the county's sources of revenue. The two biggest sources are property tax and income tax, which make up about 70% of all county revenue. Y bueno, esta diapositiva muestra las fuentes de ingresos del condado. Las dos mayores fuentes son el tema del impuesto a la propiedad y el impuesto sobre la renta, que representan aproximadamente el 70% de todos los ingresos del condado. The next slide shows how funding is spent. The largest bar is for the school system, which receives nearly half of the county budget. Sí, bueno, y esta diapositiva muestra cómo se gasta el financiamiento. La barra más grande es para el sistema escolar, que recibe casi la mitad del presupuesto del condado. Here is more detail on the education funding. In addition to the direct funding, the county also pays for debt service, school health, and school safety. Altogether, this accounts for about 47% of the county budget. Bueno, aquí hay un poco más de detalles sobre la financiación de la educación. Además, la financiación directa, el condado también paga el servicio a la deuda, la salud escolar, la seguridad escolar. En conjunto, todo esto representa 47% del presupuesto del condado. We passed a very responsible budget last year. The county provided a 4% income tax cut for all taxpayers on the first $50,000 of income. We also set a low property tax rate, brought our reserve fund up to $132 million, and eliminated the structural deficit, which was created at the beginning of the COVID pandemic. Bueno, y también nosotros aprobamos un presupuesto muy responsable el año pasado. El condado proporcionó un recorte de impuestos sobre la renta del 4% para todos los contribuyentes que tengan sobre los primeros $50,000 de ingreso. También establecimos una tasa baja de impuestos a la propiedad. Trajimos nuestra reserva fondo hasta 132 millones y se eliminó el déficit estructural. Este déficit se había creado a principios de la pandemia del COVID-19. This next slide shows how Anne Arundel County's property tax rate compares with the other 23 Maryland counties. We have the 8th lowest rate at 93.3 cents per $100 of assessed value. Sí, bueno, y esta diapositiva muestra cómo la tasa de impuestos a la propiedad del condado de Arundel se compara con los otros 23 condados de Maryland. Somos el octavo más bajo, es decir, tenemos 93,3 centavos por cada $100 de valor tasado. And here is the history of our property tax rate over the last 30 years. The dotted red line shows our current rate. You can see that for much of the last 30 years, our rate has been higher. It was over $1 back in 1990. Oh, y esta es la historia de nuestra tasa de impuestos a la propiedad durante los últimos 30 años. La línea roja punteada
muestra tarifa actual. Puede ver que durante gran parte de los últimos 30 años, nuestra tasa ha sido mucho más alta. Era más de $1 en 1990. This slide shows our income tax rate compared with other counties. We're the 5th lowest in Maryland at 2.81%. Most other large counties have a rate of 3.2%, the highest allowed by state law. Y esta diapositiva muestra una tasa de impuestos sobre la renta que nos compara con otros condados. Somos realmente el quinto más bajo en Maryland, al 2,81%. La mayoría de los demás condados grandes tienen una tasa de 3,2%, que es la más alta, digamos, permitida por la ley estatal. Working with the County Council over the last several years, we have been able to increase the amount in our reserve fund. These funds will help us maintain critical county services in the event of a future economic downturn. Y trabajando con el Consejo del Condado en los últimos años hemos podido aumentar la cantidad de nuestro fondo de reserva. Estos fondos nos ayudarán a mantener los servicios críticos del condado en caso de una recesión económica futura. We're now going to discuss what we see looking ahead. So far in this fiscal year, revenue is coming in as expected. Income tax and property tax revenue is strong, but real estate taxes are declining because high mortgage rates have resulted in less activity. Ahora vamos a analizar de lo que vemos a futuro, ¿no? En realidad, lo que se ve de este año fiscal, los ingresos están llegando como se esperaba. Los ingresos por impuesto a la renta y a la propiedad son fuertes, pero los impuestos a la propiedad están disminuyendo porque las tasas hipotecarias que son altas han resultado en una menor actividad. This graph shows the real estate tax revenue over time. The peak on the left is the housing bubble that happened 20 years ago. When we saw a similar peak happening over the last several years, we knew it was not sustainable, so we budgeted based on the red dotted line, which represents a more stable growth pattern. Este gráfico muestra los ingresos por impuestos inmobiliarios a lo largo del tiempo. El pico de la izquierda es lo que se llama la burbuja inmobiliaria que ocurrió hace 20 años. Cuando vimos un pico similar en estos últimos varios años, sabíamos que no era sostenible. Así que presupuestalmente, en base a la línea roja a la línea de puntos roja, que representa un patrón de crecimiento más estable. When we prepare a budget, we must incorporate all the expected expenses. These include increases to current cost, as well as incremental funding for any new programs or initiatives. Examples include our employee pay packages, new funding for the Board of Education, and supplemental budget requests from our county departments. Cuando preparamos un presupuesto, debemos incorporar todos los gastos previstos. Estos deben incluir los aumentos a los costos actuales, así como financiamiento incremental para cualquier nueva iniciativa o programa. Los ejemplos incluyen nuestros paquetes de pago para los empleados, los nuevos fondos para la Junta de Educación y también solicitudes de presupuesto suplementario de nuestros departamentos del condado. This slide shows what the county executive was looking at last year in April as he was making final budget decisions for the fiscal year 2023 budget. Each of the expenses has an estimated cost. We had about $130 million of new funding to program into the budget, and this table shows how it was done. Esta diapositiva muestra lo que nuestro ejecutivo del condado estaba analizando el año pasado en abril cuando estaba tomando decisiones presupuestarias finales, ¿no? Para el presupuesto del 2023. Cuando uno de los gastos tiene un presupuesto, cada uno de los gastos tiene un presupuesto, un costo, digamos, ¿no? Teníamos alrededor de 130 millones de nuevos fondos para programar en el presupuesto. Y esta tabla muestra cómo se hizo todo esto. Now, this shows the same situation this year.
It is still early, so we don't have real estimates yet, but we are projecting about $80 million of new funding. That is about $50 million less than last year, so we have difficult decisions ahead. Bueno, ahora esto muestra la misma situación este año. Es temprano, por lo que no tenemos realmente estimaciones reales todavía, pero estamos proyectando alrededor de 80 millones de nuevos fondos para cosas de programas. Esta cantidad es 50 millones menos que el año pasado. Por lo tanto, tenemos decisiones difíciles por delante. And finally, I want to discuss a few pressures on this year's budget. We are still dealing with high inflation and wage growth. We have less funding than last year because real estate taxes declined, and many of our costs are increasing at the same time. Thank you. I will now turn it back over to County Executive Pittman to give you some closing thoughts. Bueno, finalmente quiero analizar algunas presiones, ¿no? Sobre el presupuesto de este año. Todavía estamos lidiando con alta inflación y crecimiento de los salarios. Tenemos ahora menos fondos que el año pasado, debido a los impuestos inmobiliarios disminuyeron. Muchos de nuestros costos están aumentando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, incluyendo pues obviamente el incremento del salario. Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a devolver la palabra al ejecutivo del condado Pittman para que nos dé unas reflexiones o unas palabras finales. Ok, ahora yo hablo inglés porque es muy complicado. Alejandro habla español mejor, ok? Yep. Dr. Bedell, our new school superintendent, has also been doing town halls, and he has been talking about the compensation for our teachers and our other school staff, that it is not as high as the rest of the region. And this slide shows that the teacher starting salaries are lower than our neighboring counties. All the ones above us are higher. This is also true for police, fire, and our other public servants. We are competing against our neighboring jurisdictions to hire and retain the best staff. So we feel pressure to catch up with the rest of the region. El doctor Bedell, nuestro nuevo superintendente escolar, también ha estado realizando una serie de ayuntamientos y ha estado hablando de cómo la compensación de nuestros maestros y otro personal de la escuela no es tan alta como el resto de la región. Esta diapositiva muestra los salarios iniciales de los maestros y puede ver las caídas del condado de Arundel más bajo que nuestros condados vecinos. Esto también es cierto, también se aplica para el cuerpo policial, los bomberos y otros tipos de servidores públicos. Están compitiendo con nuestras jurisdicciones vecinas para contratar y retener el mejor personal, por lo que sentimos que algunas presiones de ponerse al día con el resto de registro. Gracias. So going forward, we have three options. One is to either not fund the personnel costs or to cut other areas of the budget significantly to fund some of those costs. The second option is to use one-time money for recurring expenses, which I call cheating. Some counties do it. You know you're creating a structural deficit down the road, and while that's something a lot of counties do, you know you're going to have to make up for that money in future years. So the third option is to look at ways of raising revenue, and it's the property tax and income tax are the two largest ways to do that. Bueno, y en el futuro tenemos realmente tres opciones. La primera, como le dije, no financiar a este tipo de costo personal o recortar significativamente otras áreas del presupuesto para financiar alguno de estos costos. La segunda opción es usar el dinero único para gastos recurrentes. Es algo que yo llamo hacer trampa. Bueno, algunos condados lo hacen. Sabemos que estamos creando un déficit estructural a futuro y aunque es algo que hacen muchos condados, sabes que vas a tener que compensar ese dinero en años futuros.
La tercera opción es buscar formas de aumentar los ingresos, que tiene que ver el impuesto sobre la propiedad y el impuesto sobre la renta, que son dos formas más importantes de hacerlo. Now I know how to say cheating in Spanish. Hacer trampa is to act like a tramp. Okay, I like that. All right. So this next slide shows how much funding we would produce for the county by adjusting some of those rates if we chose to do that. So on property taxes, Anne Arundel County is at 93.3 cents for $100 of value. Every cent that we go up produces about $8.7 million in revenue to the county. So you can do the math. On income taxes, every 1/10 of 1% that we go up produces about $10 million in revenue for the county. And then there's also the progressive income tax option for income tax, where we could set a higher rate on income over a certain amount, the same way that the state and federal income taxes work. So if we went up to 3.2 for everything that you make over $250,000, that would get us about $5.5 million in revenue to the county. So I lay all these options out so that you can think about that as you make your budget requests, because we only get what we pay for. Sí, bueno, esta diapositiva muestra cuántos fondos produciríamos para el condado ajustando estas tarifas con los impuestos a la propiedad. El condado de Arundel se encuentra actualmente en 93.3 centavos por $100 de valor cada centavo. Entonces usted puede hacer la matemática, ¿no? Entonces subimos, bueno, si cada centavo se sube y produce alrededor de 8.7 millones en ingresos para el condado. Con los impuestos sobre la renta, cada décima parte del 1% que subimos produce 10 millones en ingresos para el condado. ¿Ok? También está el ingreso progresivo de opciones de impuestos, donde nosotros podríamos establecer una tasa más alta sobre los ingresos que están encima de una cierta cantidad, de la misma manera que se hacen los impuestos federales sobre la renta. Es decir, un mecanismo similar a cómo se aplica el impuesto federal sobre la renta. Por ejemplo, si subimos a 3.2 por cualquier, cosa que ganes más de $250,000, eso nos daría alrededor de 5 millones en ingresos para el condado. Pongo todas estas opciones para que las pienses o para que los piensen como hacen en cuando ustedes hacen sus solicitudes de presupuesto. Solamente lo digo porque, bueno, solo recibimos lo que pagamos. This is very good for my Spanish. I'm learning a lot. Thank you. So this next slide, if you have not visited Open Arundel, it's a great place to go to see the performance metrics for all county departments, along with maps and interesting information about county government. And we are always adding to it because we want to give people the tools to be wise about what they suggest in the budget. Si no han visitado todavía Open Arundel, es un excelente lugar para ver las métricas de rendimiento para todos los departamentos de nuestro condado. Ahí usted tiene mapas, información interesante sobre el condado y el gobierno. Siempre agregamos cosas ahí porque creemos, o porque queremos darles a las personas las herramientas necesarias para que puedan tener decisiones sabias, digamos, en lo que sugieren, en lo que tiene que ver con el presupuesto. And we also have the Budget Buddy tool that we launched last year that allows you to explore every dollar we spend in every department and see where the funding is coming from. Sí, y también tenemos esta herramienta que se llama Budget Buddy, que es amigo, que lanzamos el año pasado y que le permite explorar cada dólar que gastamos en cada departamento y vea
de dónde provienen estos fondos. Ahora oímos y ustedes hablan lo que quieres en el budget. And Okay. now we're gonna hear what you you know, we're gonna hear what we have to say regarding the budget. All right. Now it's time for the public testimony portion of this evening. We will get the chance to hear from you. This is your chance to let the county leaders know what you like founded and the 2024 budget. Ahora es el momento para el testimonio público de esta noche, donde tendremos la oportunidad de escuchar de usted. Esta es su oportunidad de dejar saber a los líderes del condado lo que le gustaría financiar o que fuera financiado en este presupuesto del 2024. Each speaker will have 2 minutes to give their testimony. You will see a time on the screen to help you to track your time. Please remember to pause every sentence or to allow to our translator this evening to translate these remarks for you and for our panelists and attendees. Your 2 minutes time will be paused during the translation portions. So everything is controlled over here. Cada participante tendrá 2 minutos para dar su testimonio. Verá un cronómetro en la parte de arriba, en la pantalla, que le va a ayudar a controlar su tiempo. No olvide hacer una pausa cada 2 o 3 frases para que nuestro traductor e intérprete pueda hacer su trabajo y los comentarios de los panelistas y asistentes. Su cronómetro de 2 minutos se detendrá durante las partes que el intérprete las utilice. For the sake time, the county executive won't respond to every comment, but he'll listen in and taking notes and will share his thoughts after hear from everyone. So please stick around to the end of these all responses. En beneficio del tiempo, el ejecutivo del condado no responderá a todos los comentarios, pero está escuchando y tomando notas y compartirá sus pensamientos después de que todos hayamos escuchado los comentarios de cada uno de los presentes. Así que, por favor, quédese hasta el final para escuchar sus respuestas. If you'd like to speak tonight, please click and raise your hand at the bottom there at your screen, and we will call your name when it's your turn, and you will have the ability to unmute yourself and speak. Si desea hablar esta noche, por favor, haga clic en el botón levantar la mano allí en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Le llamaremos por su nombre cuando sea su turno y tendrá la posibilidad de desactivar el micrófono y hablar. ¿Estamos listos? We're ready. Muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a llamar a Mari Dadon. Mari, we're going to begin. Thank you, and I apologize. A gringo should not be the first to speak, but maybe if I do, others will be more comfortable speaking. Bueno, sí, gracias. Un gringo no debe ser el primero en hablar realmente, pero bueno, tal vez si yo empiezo, bueno, otra gente puede seguir. As you know, I represent the Center of Help, but in doing so, I must first represent the Hispanic community, and as an outsider, I will share with you the problems of which I am most familiar, and then perhaps others will be comfortable sharing the problems as they experience them directly. Bueno, sí, yo realmente, como ustedes saben, yo represento a esto que se llama Center Health, pero primeramente yo represento a la comunidad hispana, es decir, quiero yo hablar acerca de los temas y las prioridades que ellos tienen, ¿no? Y quizás
si yo hablo de estas prioridades, otra gente también puede hablar de las suyas. The problem I want to emphasize most is access. Access through language, access through transportation, access through being in a place where one knows how to use the system. And as I see the county seeking to provide their bilingual access, I'm very aware that we have organizations, nonprofits, churches, working to also provide direct access by people who are themselves Hispanics. I want to advocate for using those existing facilities, those existing services to expand access throughout the county, not just centered in Annapolis, but from the north to the south to the west of the county to remove the barriers to access to services for the Hispanic community. Bueno, sí, yo lo que quiero hablar es del problema. El problema, uno de los problemas principales creo que tiene que ver con el acceso, ¿sí? El acceso al transporte, el acceso, digamos, a servicios de los idiomas. Realmente el acceso que le permita a una persona navegar el sistema, ¿no? El sistema en el que estamos, digamos, viviendo. Yo estoy muy feliz, bueno, de ver de que el condado está proveyendo todo este tema de acceso bilingüe, ¿no? Pero también quiero hacerles saber que hay muchas organizaciones, organizaciones sin fines de lucro, iglesias, que también pueden dar estos servicios. Y yo estoy, pues, digamos, abogando porque se usen más este tipo de organizaciones ya existentes, que pueden ser utilizadas, digamos, que dan servicios con la gente de la comunidad, con esos mismos hispanos, ¿no? Entonces, yo también estoy pensando en toda la expansión de estos servicios, así para disminuir las barreras que los hispanos tienen en todo el condado, no solamente en este condado en especial, sino de norte a sur, de este a oeste, y así proveer, digamos, acceso, reduciendo las barreras existentes. I thank this administration for the support that you have provided throughout for the Hispanic community and the funding of services. I beg you to continue so that we can become fully integrated into the county, not a nearly invisible aside. And thank you so much. Sí, bueno, yo quiero agradecerle el apoyo realmente a la administración que está apoyando a la gente hispana, ¿no? Aquí. Y bueno, yo le estoy, y bueno, y también agradezco que apoye en temas financieros también, ¿sí? Con todo el tema financiero también agradezco eso, pero yo le ruego, por favor, que nos ayude a estar un poco más integrados completamente, ¿sí? Una integración completa en vez de estar, digamos, integrados así a un lado, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, there we go. Ahora we have someone for Discovery Library guests. Sí, ahora tenemos a alguien de la biblioteca Discovery. Buenas noches, soy Annie Osorio y soy bibliotecaria asociada en Discovery's, la biblioteca en el centro comercial Westfield Annapolis Mall. Estoy aquí esta noche para pedirles su apoyo a la solicitud suplementaria de la biblioteca para una remuneración equitativa del personal bibliotecario. This is the interpreter, just one pause, quickly, just want to check something with her. Perdón, solamente para aclarar, this is this interpreter clarifying what she was trying to say. El punto que usted quiere hablar es sobre una remuneración justa, y usted representa a qué entidad, señora, de nuevo? A la biblioteca pública de Discoveries.
Biblioteca Pública de Discovery. Y el tema que quiere usted hablar es sobre la remuneración justa y usted es una bibliotecaria asociada, ¿correcto? Correcto. Okay. Yes, good evening. I'm an associate, librarian here, and I represent the Discovery, library, and I would like to actually discuss the fact of, fair compensation, just and fair compensation. Me gustaría mencionar algunos de los servicios y recursos que la biblioteca ofrece para los residentes bilingües y nuevos residentes que hablan español. I would like to, discuss first or give a sense of, the services that, we provide, bilingual services that we provide for the residents and the new, community of Spanish-speaking people that come and seek services with us. En las bibliotecas públicas del condado de Anne Arundel, creemos que las bibliotecas son para todos. Well, in the libraries for, Anna Arundel, we believe that the libraries are for everyone. Ofrecemos una amplia colección de libros impresos y digitales y películas en español para niños y adultos. We offer movies for adults and children, and we also, library, we offer, print and digital books and also for kids and adults. Ofrecemos una amplia colección de libros impresos y digitales y películas en español para niños y adultos. Incluso tenemos un club de conversación en inglés para personas que desean practicar su inglés, asistencia jurídica gratuita a través de nuestro programa Ask a Lawyer. Sí, nosotros ofrecemos varios servicios, incluyendo, por ejemplo, Ron Chano. Sí, nosotros también lo que ofrecemos son varios servicios. Uno de ellos es la asistencia legal a través de nuestro programa que se llama Ask the Lawyer. También tenemos un grupo de conversación en donde las personas pueden practicar su inglés y también ofrecemos una amplia gama de libros digitales y también impresos para niños y adultos. También tenemos programas especiales para nuestros clientes hispanohablantes. Por ejemplo, tuvimos un programa en línea sobre cómo mejorar las habilidades para hablar inglés con recursos gratuitos de la biblioteca como Rosetta Stone. Sí, también, sorry, I am, sorry, wrong channel. Let me go back to this one and then go back to the other one, I believe, right? Sergio, is that correct? Do you want me to go to the previous one, to the previous comment also that was in? Yes. 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 So let me start from the top, I guess. The previous comment was about the services that the library offers. The service that the library offers is actually, we have a conversation group for people who want to improve their English. We also have a Ask the Lawyer program, which is basically provides legal help. And also we have, we offer a lot of books, digital and print for adults and children. And also we offer movies. This is the interpreter. Disculpa, ¿me puedes repetir lo último? Estaba hablando de clientes y era tu último comentario. Mi último comentario fue sobre los programas gratuitos como aprender el inglés usando los recursos gratuitos como Rosetta Stone. Okay, sí. Yes, and also we have, resources that help individuals learn English using Rosetta Stone, for instance. Esta noche le pido al Ejecutivo del Condado que apoye nuestra petición de ajustes de las tarifas de mercado para 244 trabajadores de bibliotecas. This is the interpreter clarifying. Usted está pidiendo por un ajuste de mercado. ¿Qué quiere decir con esto, señora? This is the interpreter clarifying. Que nos paguen lo que merecemos, básicamente. Por 244, por los 244 empleados de la biblioteca. Well, this tonight I would like to make calls to the county to pay 244 people what's fair and just. Buscamos $2.9 millones para equiparar a esos empleados a la tarifa del mercado.
de modo que podamos garantizar la equidad, retener colegas valiosos y atraer a los mejores candidatos a nuestro sistema. Well, you know, we are seeking for 2.9 million in order for that will put us that will put us in kind of that will match what the market is asking. So then we are able to retain provide a just compensation, and we're able to retain our valuable colleagues and also attract other individuals to our center in order to maintain equity. Le pido su apoyo con nuestra solicitud. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, señor Alejandro. Well, you know, I seek your support in this matter, and thank you. Good night, and thank you, Alejandro. Muy bien. Ahora tenemos a la señora María Matiela. Good, and now we have María Matiela. Muchas gracias. Muy bien que están haciendo esto en español. Muy bien, muy bien. Voy a hablar inglés primero. In these last 2 years of COVID, our children, Dr. Vidal has very specifically said that our children of color, Latinos, kids who do not speak English as a primary language fell way behind in their education performance. What this means is that their futures are going to be affected unless they can catch up. So understanding that we're putting money on hiring more teachers, on giving them more pay, nonetheless, we still need tutors. These kids need one-to-one instruction in order for them to catch up. Lo que se necesita para nuestros hijos, para que se avancen mejor en educación, es tutoría. Alguien que le va a enseñar cosas uno a uno, alguien que le va a dar mucha atención a los que necesitan ayuda con matemática o para leer. Porque en una clase de 30 personas es muy difícil para tener esa instrucción que se necesita uno a uno para avanzar mejor y más rápido, porque están por ahorita están muy afectados, están un poco, necesitan ayuda. ¿Qué clase de dinero van a poner en tutoría? Well, I wanna be able to, to ask what type of money you're gonna give for tutoring. Okay, that's what I want to know, because they need one-to-one tutoring to be able to improve, to be able to be better. I know you are providing money for teachers and all of that, but we need money for tutoring one-to-one. They have been affected. I'm talking about the children of color, children who have not whose first language is not English. As Dr. Bedell has said, they fall way behind, and this is our future, and I understand we're trying to help them to catch up, but I am talking about, I think one-to-one, and these are children that they need help, and I want to thank you, and I applaud this initiative to do a bilingual Spanish and English sort of event. Muchas gracias. Thank you very much. You're muted, Sergio. He's there already. Allowed to talk. ¿Está ahí, señor? Can you say the name again? You were muted. O'Brien Atkinson. He's mute. O'Brien Atkinson. Buenas tardes, County Executive Pittman, señor Polanco, Alejandro y todos. Soy O'Brien Atkinson, el presidente de nuestra Fraternal Order of Police, representando a los oficiales de policía de nuestro condado. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes esta noche.
Well, thank you for the opportunity that you've given me to speak tonight. I represent the police for the Fraternal Order of Police. And good evening, County Executive. Good evening, everybody. Amamos a nuestra comunidad latina y necesitamos tu apoyo. Los oficiales de policía arriesgan sus vidas cada día y noche y sabemos que en muchos casos les pedimos que hagan demasiado. We love our Latino community, and we also I just want to say that our policemen also put their the life on the line day and night. That, and then we are actually we also thank you for providing or helping us. I know we ask for a lot. Que sean consejeros, trabajadores sociales, psicólogos, respondiendo a sobredosis de drogas, a crisis de salud mental y mucho más. Oh yeah, and I am aware that some of you are counselors, psychologists, social working in social related things. So regarding addiction, and they're dealing with a lot of problems that are related to mental health and behavioral health and much more. La policía hace todas las cosas y la seguridad pública es la obligación más fundamental de nuestro gobierno. Esas son sus palabras, señor Pittman. And the police does so many things, and it is essential. This public safety is essential for the county, and those are your words, Mr. Pittman. Necesitamos su apoyo para que podamos mantener seguras a sus comunidades. We need your support to maintain safe communities. Necesitamos más policías que hablan español en particular, y necesitamos mejores salarios para los policías que tenemos todavía. Well, and we need more policemen. We need more police that speak Spanish particularly. And we need actually also better salaries. Hablar español es una habilidad que todos los departamentos buscan y necesitan atraer a más oficiales que hablan español. To speak Spanish is a skill that a lot of departments are looking for, and more so, we need to attract more individuals who speak Spanish for police. Muchas gracias por escuchar y buenas noches. Thank you for listening, and good night. Muchas gracias. Vamos a continuar. Ahora vamos a llamar a Viviana Lozano. Viviana Lozano, good evening. Aló, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok, buenas noches. Mi nombre es Viviana Lozano y estoy representando a la organización sin ánimo de lucro, CASA. Yes, good evening. My name is Viviana Lozano. I am actually representing the non-profit organization called CASA. Esta noche estoy pidiendo al Ejecutivo del Condado que la comunidad inmigrante indocumentada, que también nos pongan en el presupuesto para que mi comunidad pueda obtener acceso a seguro médico. I am actually, asking tonight to the county executive to, provide help to the undocumented immigrant community, more specifically to put us actually in the budget so then we can have access to medical insurance. Ya que mi comunidad, como el resto de los residentes de Arundel, pagamos tasas y no tenemos derecho a comprar o tener ningún seguro médico.
you know, it is a fact that, you know, my community, like any other, you know, resident on Arundel, pays, you know, taxes, and we don't have a right to actually be able to buy any of this, you know, insurance. Necesitamos poder obtener algo para mi comunidad, ya que muchos indocumentados al enfermarse e ir a un hospital, lo primero que le preguntan es si tienen seguro médico y al decir no, simplemente no lo atienden o lo dejan esperar por horas y horas y nunca ser atendidos. You know, and this is something that we really need because, you know, a lot of undocumented individuals go to, you know, seek medical care, and then they're asked, this is the interpreter clarifying, disculpe señora Viviana, usted dijo que van a buscar asistencia médica o que van a emergencia. A emergencia. A emergencia y que no los atienden y que los dejan por horas, ¿verdad? Sí. Okay, well, this is the interpreter correcting himself. You know, a lot of undocumented immigrants go to the emergency room and they actually don't, you know, the first question they ask is they have insurance, right? And, you know, they have to wait for hours and hours and hours, and sometimes they don't even, you know, get any attention. So, I mean, creemos que si una persona puede obtener un seguro y puede ser visto por un médico regularmente, es mejor y más barato para el condado y el estado que ir a una sala de emergencias. You know, we believe that if you can actually have, you know, if you're able to have insurance and to have actually, you know, regular medical care, it is actually going to be more, it's going to be cheaper for the state and for the county rather than having all these expenses, you know, be accounted that way. Por eso esta noche le pido al Ejecutivo que por favor nos tenga en cuenta a los inmigrantes indocumentados y que tengamos también derecho a tener un seguro médico o a clínicas que vean a nuestra comunidad sin ser rechazadas. You know, and that's why tonight I will ask, you know, the executive to have us, you know, have us present, you know, the undocumented immigrant individuals that, you know, would allow us, please allow us to have a medical insurance, you know, and or, you know, to be able to access medical facilities and not be, you know, kind of casted away. Muchas gracias. Thank you very much. Muy bien. Ahora tenemos a Jennifer Gash. We call Jennifer Gash. Good evening. Can you hear me? Yes. Buenas noches. ¿Nos pueden escuchar? Sí. Thank you. Please look into a much needed new middle school near the Arundel Middle School Odenton area. An additional loan that is not being rushed through will not be enough. We have 4 elementary schools with the 5th almost open that average over 110% capacity. Those children all funnel through Arundel Middle School. This is the interpreter clarifying. You are saying that there are 4 middle schools. I'm sorry. Pardon? Go ahead. 4 elementary schools. Four elementary schools, right? There are 4 elementary schools, and you are at that. They are the 4 of elementary schools are at 110 capacity. They average at 110% capacity. And you ask for an additional loan. Is that correct? In addition, we need a new middle school in the area of Arundel Middle School. Okay, new middle school. Okay. Thank you. Sí, bueno, nosotros estamos buscando por una nueva, digamos, un nuevo colegio de primaria, ya que los colegios elementales están, digamos, estamos en la promedio, es que están a 110% de capacidad. Entonces necesitamos una nueva escuela. It has become a very unsafe situation at the middle school for many years. Before and after the 2020 shutdown school year, the hallways were so unsafe with children passing through, creating fire hazards. Fights happen often in the overcrowded cafeteria, as well as in classrooms during instruction time. Sí, bueno, y las condiciones realmente se han vuelto bastante inseguras, ¿no? En estas escuelas primarias, inclusive antes y después
entiende, de cuando se cerraron las cosas, bueno, habían cosas pasando, digamos, en los pasillos. Por ejemplo, hay algunos temas de inseguridad que tienen que ver con reglas de protección de incendio, habían peleas en la cafetería también, entonces hay muchas cosas que están ocurriendo, ¿no? As of last week, a group of parents met on the school grounds over 2 different days with children looking on and had to be controlled by Anne Arundel County Police Department because of their uncontrolled fighting. The school is too crowded and relief is needed now. It is not fair for the wonderful teachers at Arundel Middle School to have to deal with these issues that occur in an extremely overcrowded school. Thank you. Bueno, lo que hay un problema, digamos, de sobrepoblación, digamos, en la escuela primaria de Arundel, ¿verdad? Inclusive la semana pasada algunos padres estuvieron viendo algunas peleas ahí que ocurrieron y tuvo que ser parado, digamos, por la policía. Entonces no es justo, no es justo para los profesores ni para nadie estar en estas condiciones que tenemos aquí en la escuela primaria. Thank you so much. Muchas gracias. Estás en mudo, Sergio. Muy bien, perdón. Vamos a continuar. Vamos a llamar a Leah Paley. Leah Paley. Está en mute, Leah. Good evening. Sorry. I'm Leah Paley. I'm representing the Anne Arundel County Food Bank, where I have the privilege and honor to serve as CEO for the past year and a half. Sí, bueno, ¿qué tal? Me llamo Lía Pareni y buenas noches. Yo represento al Banco de Comida de Arundel y bueno, yo soy directora ejecutiva, digamos, de esta organización. County Executive Pittman, I respectfully ask that you prioritize our request for financial support in the FY24 budget for Anne Arundel County. Sí, bueno, yo respetuosamente, señor Pittman, que le pido que priorice nuestro pedido financiero que tiene que ver con el año 2024. Over the past few weeks, you've heard from several of our supporters who have shared from their perspective the critical role that our organization plays in alleviating food insecurity here in Anne Arundel County. Bueno, y usted ya ha escuchado las perspectivas la semana pasada, ¿no? De cómo nuestra organización realmente ayuda a todo este tema de la inseguridad alimentaria, ¿no? Que está tan prevalente ahora. One of our pantry partners shared that they are now feeding twice as many people as before the pandemic. Their pantry, along with 70 other partners, relies on food donations from us to feed our community members experiencing food insecurity. Bueno, uno de los bancos que es digamos, un socio de nosotros, está diciendo que está dando, digamos, la alimentación de el doble de personas, ¿no? Inclusive, esa organización, ese socio, más otros 70 socios, simplemente están esperando donaciones, ¿no? Y este es un problema, pues, me entiende, bastante importante, ¿no? Con todo el tema de la inseguridad alimentaria, o que están tratando de aliviar este problema. Last year, we distributed over 4 million pounds of food, which included 840,000 pounds of fresh produce. Most of this funding was purchased with, or most of this food was purchased with federal funding awarded during the pandemic, but this funding has ended. Sí, bueno, y el año pasado nosotros dimos como 4 millones de comida, digamos, y bueno, 840 de estos fueron comida, digamos, fresca. Ahora, muchas de este tipo de alimentación, muchos de este tipo de alimentos han sido o fueron obtenidos con dinero federal, ¿sí? Pero este dinero pues ya no se va a dar.
The need for supplemental food in our community has not ended, and we've had to direct a significant portion of our resources to continue to purchase this fresh produce to support our pantry partners, but it is not enough to keep up with the high demand for food assistance. Sí, bueno, entonces la demanda, hay una demanda bastante alta para la asistencia de alimentación y entonces esta, digamos, la alimentación suplementaria y la demanda no ha acabado. Entonces nosotros nos damos un poco de abasto con los diferentes recursos, pero no es lo suficiente. While the overall number of households requesting assistance has come down since the height of the pandemic, the number of neighbors requesting food is significantly greater than it was pre-pandemic. We have helped 41,600 people per month during the first 6 months of the fiscal year. This is the interpreter just asking for clarification. You said 41,000, how many? 600 per month. Per month. For the first 6 months of the year. This is who you helped, right? Yes, correct. Sí, bueno, nosotros estamos, bueno, por ejemplo, por mes, en los últimos 6 meses hemos ayudado a 41.600 personas, digamos, con todo el tema de alimentación. Entonces, aunque el número, digamos, de viviendas recibiendo asistencia ha disminuido, el número de personas que busca asistencia es mayor antes de la pandemia. We respectfully ask you to invest our county resources where they are needed most and where they will make an immediate positive impact in our community. To be the best place for all, we must feed Anne Arundel. We urge you to fully fund our request in the FY24 budget. Thank you. Sí, bueno, y nosotros le pedimos a usted que los recursos, bueno, que inviertan los recursos en la comunidad, digamos, en este tema alimentario que es inmediato y prioridad, para que así usted le demos de comer a todas las personas en Arundel. Y bueno, nosotros pedimos que usted por favor nos considere y priorice este pedido que nosotros hicimos con el tema de alimentación en el año fiscal del presupuesto, ¿no? Del 2024. Gracias. Patricia de León. Está con su micrófono apagado. ¿Puede encenderlo? Patricia de León, you can turn on your mic. Your mic is off. Ok, ya la veo. I see you. Bienvenida. Welcome. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos. Buenas tardes. Good afternoon. Mi nombre es Patricia. Soy organizadora de casa. Y voy a introducir a una de mis miembros que va a decir su testimonio, solo que ha intentado entrar por el sistema, pero el sistema la sacó y no le ha permitido entrar para ella poder expresar su testimonio. Ella se llama Blanca y a través de videollamada por WhatsApp, ella va a poder expresar su testimonio. This is the interpreter clarifying one thing. Señora Patricia, cuando usted dice organizadora de casa, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir ama de casa? No, trabajo para la organización de casa. Ah, de casa. Ah, okay. Es una organizadora de la organización de casa. Okay. Okay. Yes, my name is Patricia. You know, I am an organizer for the organization Casa, you know, and I'm here with a client of mine who is going to do the testimony, is going to provide a testimony. She or he is trying to connect through the platform, but it got kicked out. But, you know, in any case, her name is Blanca, and then she's going to do her testimony here through WhatsApp, perhaps. Y mi miembro es de Arundel. Ella se llama Blanca y la dejo aquí. No sé si la miran ahí. She's, you know, her name is Blanca. She's from Arundel. I don't know if you can see her here. I don't know. Ya puede hablar, Blanca. You can speak, Blanca. Hola. Hola, ¿me escuchan? Mi nombre es Blanca Escobar. Soy de El Salvador. Tengo 20 años de estar en este país y lo que necesitamos es, lo que está pidiendo pues Casa y todos nosotros de Maryland es que aprueben
para ir a pasar consulta, un seguro médico, pues lo que necesitamos. Porque a veces nos enfermamos y no tenemos acceso a ir a una clínica, a un hospital, porque a veces por el seguro no los atienden a veces. Entonces, los biles pues llegan muy caros y no ajustamos a pagarlos. Entonces, a mí me gustaría que aprueben esa para el seguro médico. Es lo que pedimos todos los de aquí de Maryland. Yes, I mean, so my name is Blanca, Blanca Escobar. I'm a Salvadorian. I've been here in the county for about 20 years. And, what I'm really asking is just regarding the matter of the health insurance. How do I say this? I think, myself and, a lot of people, they get sick. And we don't have access, have insurance, and when sometimes we go and they were not even being taken care of, and then we get these bills and they're so high and so expensive we can't pay them, so all I'm asking, is for you to consider, please, approving this matter regarding the health insurance so we can have access to that. Blanca. Bueno, ¿alguna otra cosa que va a decir Blanquita? No, solamente gracias por escucharnos. Gracias. Estamos aquí por una lucha para todos. Gracias, Blanca. Gracias, Alejandro, por interpretar. Y bueno, sí pedimos, ¿verdad?, a nuestro ejecutivo de Arundel que apoye, ¿verdad?, que nos incluyan en el proyecto, de presupuesto de Arundel para acceso a seguro médico. Yes, yeah, thank you, Alejandro, for interpreting. Thank you, Blanca. And I just want to, ask the executives to please to include this matter in the budget, in terms of, access to insurance, so we can have that. Thank you. Estás en mudo, Sergio. Muchas gracias. Vamos a llamar ahora al señor Emanuel Fernández. Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Emanuel Fernández. Pertenezco a la Organización de Hispanos Latinoamericanos del Condado de Arundel. Yes, I am Mr. Fernandez. I belong to the Organization of Hispanic Latin Americans here in Arundel. Con respecto al tema de salud, que han hablado varios, sería grandioso que se pueda ampliar el programa que ya existe, el REACH, y si pueden expandirlo a un programa de prevención dental, ya que hemos tenido varios casos en nuestra organización de chicos que han dejado de ir a la escuela por tener problemas en sus dientes y eran todas cosas que se podían prever. And the thing is that I wanted to speak about the health-related matter and insurance that was, that everybody, a lot of people spoke about. It would be great if you can expand the REACH program, and also expand and include actually dental services, because I think, we have here seen in a lot of in my organization, seen a lot of kids who have a lot of dental problems who are preventable and who may be, not going to perhaps to school because of that. Con respecto al transporte, nos gustaría si pueden ampliarlo para los distintos barrios de la periferia del condado, ya que muchas personas de nuestra comunidad desean realizar actividades de deporte y recreación y se encuentran muchas veces limitados con la barrera de transporte, ya que por sus barrios no pasa el bus. Well, and also one thing I want to tell you about it's the regarding transportation is to expand kind of the services that go to different types of neighborhoods, because we have a lot of people that want to do different types of activities, whether for recreational purposes,
for sports related purposes, and that would be something good, because otherwise they simply can't go because the bus doesn't go through where they live. También nos gustaría la creación de un fondo de emergencia, donde ese fondo contemple la repatriación, contemple también viviendas alternativas, que serían hoteles para casos de emergencia, y una ayuda para personas indocumentadas, las cuales, si se encuentran fuera del trabajo en esta época, más en el invierno, les es muy difícil poder subsistir. This is the interpreter asking for clarification. Entonces, señor, lo que usted está pidiendo es un fondo de emergencia, y en este paquete de fondo de emergencia, de esta bolsa de dinero, digamos, quiere que esto en esta bolsa, digamos, tenga fondos para apoyar a las personas que ahora no están trabajando por el invierno, que son indocumentadas. También que se utilice esa bolsa de dinero para tener, en caso de emergencia, que se le pague a una persona por un hotel, una vivienda, ¿correcto? Correcto, Y la sí. otra es otra manera, y la otra cosa que usted Es la quería, repatriación de los cuerpos. La repatriación, ¿sí? De cuerpos cuando mueren en el condado y quieren que los cuerpos vuelvan a su país. Eso, llevarlo adelante, es un costo muy grande, y para la comunidad sería de gran alivio. Muy bien. Yes, another thing that I wanna, that I wanna ask you about, okay? It has to do with the creation of this emergency fund, okay? And this emergency fund will have basically like three things, right? Like it could be used, this emergency fund of money would be used for body repatriation, because it's kind of expensive when individuals die here, to send them back to their countries. Also, this emergency fund would be would help people get hotel or temporary housing in case of any emergency. And the other thing too that I think this emergency fund would be able to help, and is necessary, is from some sort of financial help for undocumented immigrants who work, but then usually in the winter there's less work. So therefore, that would be something for them to get some help. Y también nos gustaría contar con la creación de un ID del condado, donde eso nos ayudaría mucho a las personas que recién llegan al país, para poder comprar un auto, para recibir distintos tipos de ayuda, para abrir una cuenta bancaria, para poder rentar. Todas esas cosas terminan siendo una barrera para la persona que recién llega, debido a que para sacar el ID del Estado necesita tener un tiempo de antigüedad con residencia o viviendo acá en el Estado. And we also would like to ask for actually the creation of an ID for individuals who just arrived to the county. And the reason I ask this is because, you have to have lived here for a while or be a resident to get an ID. But, we are asking for an ID that would allow, recently arrived individuals to get auto insurance, to be able to rent, to be able to, get a bank account, and get any sort of help, because that's a barrier for a lot of individuals who just arrived. Y también la creación de una oficina para el inmigrante o para el latino creo que sería de gran ayuda. Y muchas gracias por todo lo que viene haciendo en el condado en estos años por nuestra comunidad. I just want to thank you for, all the things that you've done for so many years in our county. And also, one last thing I would like to ask is, for the creation of a unit, of a department, of an agency regarding immigrant-related issues or Latino issues. Thank you very much. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Ahora vamos a llamar a Adriana Michienzi. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de estar, de la invitación. Gracias al County Executive por darme esta oportunidad de
participar. Yo trabajo con Community Action Agency, me dedico a la gestión de vivienda. ¿Quiere traducir? Mm-hmm. Well, I mean, thank you, thank you for the opportunity to let me express myself. I work with the Community Action Agency, and I, work in housing-related matters. Okay. Yes, I am a housing case manager with Community Action Agency, and so I hear a lot of the people that go there and some of their struggles. And as we mentioned, also as some of the guests here mentioned, Emmanuel from Ola, he mentioned something about having more shelters available for the people that don't have a place to go. That's one of the needs from the community. That is something that we hear a lot. And also medical help, as Viviana from CASA mentioned, having medical access and for them not to have to pay a gigantic bill is very important, and it's also another necessity that we hear quite often. And the representative from Center of Help, she also mentioned access to bilingual services. I think this is particularly important, especially in the court, because in such an urgent matters as evictions and all these court processes, it's very important to have bilingual representation. Oh, I'm sorry, I think my 2 minutes are up. But most importantly, I wanted to talk to about what Mr. Atkins say, and he mentioned that speaking Spanish is a very important skill. However, there is a big disparity in between how the Hispanic Latino community earning their earnings, and I was wondering how the county executive gonna address that. Sí, bueno, sí, bueno, aquí estamos, bueno, yo soy, digamos, una persona que maneja los casos, ¿no? En todo el tema de vivienda. Soy una manejadora, una administradora, digamos, de casos que tienen que ver con la vivienda. Y yo he escuchado muchas de estas cosas de mis compañeros, ¿no? Gente que tiene problemas, digamos, con todo el tema de una vivienda segura, una vivienda de emergencia, como dijo mi colega Emanuel de Ola, ¿no? También se habló un poco de todo el tema de acceso al seguro de salud. Entonces, que al final de cuentas se paga un montón, un platal, y no tienen cómo pagarlo. Después también todo el tema que se mencionó acerca de servicios bilingües, ¿no? Esto es especialmente importante en la corte, por ejemplo, ¿no? Cuando hay temas de desalojo, temas de emergencia que tiene que haber ahí una ayuda bilingüe, ¿no? Digamos, y también lo último que quiero decir también, bueno, que ya creo que se me va a acabar el tiempo, pero bueno, quiero hablar todo este tema de la inequidad en todo el tema del salario para las personas que hablamos dos idiomas, ¿no? Entonces, eso es todo un tema que creo que es importante. Quiero saber cómo es que se va a hacer, digamos, va a solucionar este tema de la inequidad salarial que existe en las personas que hablan, ¿no? Varios idiomas y las personas que no. Muchas gracias. Keep in mind, recuerden, make a few pauses when you talk, hacer breves pausas cuando ustedes hablan, para que nuestro intérprete pueda tomarse el tiempo de interpretarle. For our interpreter to take the time for translate your words. Vamos a llamar a Brian Hotzlander. Welcome. Hello and thank you. I'm Brian with Anne Arundel County Professional Firefighters. The strength of our fire department, as well as our county, is our diversity.
Sí, bueno, la diversidad viene de nuestro, bueno, perdón, me llamo Brian y pertenezco al cuerpo de bomberos. Sí, la diversidad, bueno, nuestra fuerza, digamos, en todo este equipo de bomberos tiene que ver mucho con el tema de la diversidad. It has been my privilege to serve and continue to learn about all the vibrant communities that we serve. Bueno, sí, ha sido mi privilegio y estoy muy curioso y alegre digamos, de aprender sobre la comunidad vibrante, ¿no?, que tenemos aquí. Following the pandemic, and with so many people still lacking access to primary and preventive health care, our ambulances are stretched to the limit. Sí, bueno, nuestras ambulancias están dando, no se dan abasto, ¿no? E inclusive con todo el tema de la pandemia también y para dar, obviamente, en el contexto para dar servicios de salud. We are hundreds of firefighters and paramedics short and are struggling to meet the needs of our citizens. Sí, bueno, entonces nosotros somos paramédicos, ¿me entiendes? Y bomberos que nos hacen falta cientos de personas para poder llenar las necesidades correspondientes. But this, even being our greatest challenge, is also our greatest opportunity. Sí, bueno, y de aquí, aunque es un reto bastante grande, también es un tema de oportunidad. We need to budget to hire many new firefighters. Firefighters that may include someone listening right now. Sí, nosotros necesitamos el presupuesto para poder, digamos, contratar a un bombero, quizás una persona que esté escuchando en estos momentos. We welcome everyone in our Spanish-speaking community to help us secure the funding we need to keep you safe and consider joining our team. Sí, bueno, nosotros damos la bienvenida a todos, ¿no? Y inclusive nuestra comunidad hispanohablante que nos considere también ser parte de nuestro equipo. Thank you to you all and stay safe. Muchas gracias a todos ustedes y espero que estén a salvo. Muy bien, y continuamos. Ahora vamos a llamar a Gina Calva. Bienvenida. Hola. Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar el Ejecutivo escuchando todas las peticiones nuestras. Good evening, everybody. Thank you very much. Thank you, Executive, for listening, taking the time to listen to our request. Me quiero presentar. Soy una madre soltera que ha llegado a este país en el 2016. I want to be able to introduce myself. I'm a single mom who came to this country in 2016. Pago mis impuestos religiosamente. I religiously pay my taxes. Y he podido beneficiarme de diferentes organizaciones en las cuales ayudan al inmigrante. And I was able to benefit I benefited from a lot of organizations that help the immigrant. Ya que llegué sola a este país. Because I arrived here, by myself. Y no conocía absolutamente a nadie. And I absolutely didn't know anyone, Con esto quiero decir que agradezco de antemano a las organizaciones que ayudan a la comunidad. With this, I want to be able to, say thank you for the organizations that help the community. Para que el Ejecutivo los tenga en cuenta. So the executive can, see you. Al llegar aquí sola y poderme beneficiar de esas organizaciones, he creado una página de ayuda para que todas las personas que me contactan o que se meten a la página
You know, I arrived here by myself, and you know what I did is I created actually a web page, so you know people who come here by themselves, you know, can contact me. Puedan ver todos los recursos que hay en la comunidad, Can en el see condado. all of the resources that are actually in the community, in the county. Mi petición, vamos, y es la de mucha gente, es que por favor que se hagan centros móviles para poder solventar el tema de la salud. Yes, I mean, I want to be able to, you know, give you a request like everybody else, you know, to have, you know, kind of mobile health related places so we can, you know, fulfill the need of health related matters. Ese es el tema más preocupante que tiene la comunidad, porque vienen unos biles demasiado altos en los cuales ellos quieren solventar esos, pero es imposible. La renta, el agua, la luz y más cosas. Mm-hmm. Well, you know, they want to be able to pay those bills, right? But they're so high, you know, the rent, the water, the electricity, it's, you know, it's too high. También pediría, por favor, que se incrementen maestros bilingües, ya que hay mucha gente que está recién llegada y sus niños pues quieren estudiar en este país y salir adelante, ya que en sus países de origen pues vienen con muchos traumas y quieren empezar desde cero, pero no saben el idioma. You know, I mean, they wanna. I mean, I will ask for the increase of bilingual teachers. You know, there are many people who have come to this, who have just arrived to this country, you know, with their kids and whatnot, and they want to be able to, you know, improve their lives to go forward. They live through a lot of traumas and whatnot, and they have to start from zero. Le invito a ver lo que tengo en la página, se llama Encuéntralo aquí, Baltimore, Maryland. Muchísimas gracias. You know, I would invite you to look at the page, which says Encuéntralo aquí, maryland.com. Muchas gracias. Vamos a continuar. Ahora vamos a llamar a Susima Morga. ¿Nos escucha? Tiene su micrófono apagado, Susima. You have your microphone on mute. Can you please unmute your mic? ¿Puede encender su micrófono? Susima, ¿nos escucha? Ok, vamos a continuar con la siguiente persona. Es Carol Cox Forbes. Bienvenida. Tiene su micrófono. Ok, ya lo vimos. Good evening. Hi, I'm a teacher for Anne Arundel County Public Schools, and I've had the pleasure of working in several different communities in the county. I wanted to speak tonight to request that you fund as much of the Board of Education budget request as possible. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Yo soy una profesora que ha sido parte, bueno, del sistema público de las escuelas aquí en el condado. Y bueno, he tenido el placer de trabajar en diferentes comunidades y lo que yo quería pedirle esta noche es que financie, digamos, todas las cosas que se han propuesto de la Junta de Educación. Specifically, I wanted to request that you support funding for the COLA for teachers to improve their compensation. I've been working for Anne Arundel County
Public Schools for 15 years, and I grew up in the county. I'm very proud to be a product and an employee of Anne Arundel County Public Schools, especially with the restoration of our pay scales that has happened over the last couple of years. Thank you, Mr. Pittman, for that. Sí, bueno, especialmente yo quería pedirle que vea todo el tema de del COLA, ¿no? Del COLA, lo que se llama el COLA para los profesores, que lo que eventualmente haría es mejorar, digamos, la compensación, ¿no? Yo soy una persona que creció aquí en el condado y estoy, digamos, muy feliz y muy orgullosa de ser un producto de este condado, ¿no? Entonces, bueno, también yo le quería agradecer con todos esos ajustes de remuneración que se hicieron, que se acaban de hacer hace poco. While I truly love my job and I believe that teaching is what I'm supposed to be doing, the shortage of pay that happened over the 13 years before January 2022 has left quite a wound for myself and other loyal teachers in the county. I believe that pay shortage where teachers had frozen steps that weren't recovered for so many years is a very big reason why we're having problems retaining teachers and attracting teachers, since we are still 199 vacancies in the system this year. Bueno, sí, lo que pasa es que yo le voy a contar, señor, que yo amo mi trabajo. Creo que yo estoy supuesta a ser, digamos, una profesora, ¿sí? Pero con todo este tema del pago, digamos, y estos problemas que tienen que ver con el pago, que inclusive ha habido como ya 13 años, ¿no? Antes del 2022 teníamos todos estos problemas. Bueno, nunca realmente se recuperaron muchas cosas que tenían que darse y esto ha dejado pues una herida, ¿sí? Una herida a personas que realmente estaban comprometidas, a profesores que realmente estaban comprometidos con el sistema público de enseñanza, ¿no? Y es por eso que tenemos problemas en retener y atraer, digamos, a talento, ¿no? Por eso es que tenemos hay unas posiciones que nos han llenado que son como 199, ¿sí? Thank you. I'm sorry I went over time. Thank you all very much. De nada. You're welcome. Is anybody else that would like to give a comment to us? ¿O trae algún comentario a alguien más? Si está dispuesto a hablar, este es el momento para que pueda levantar la mano y poderlo llamar. If you want to speak, this is the time that you can hands up your hand and let me know if you would like to say something additional. Any comments? So I want to thank everyone for the great dialogue tonight. If you have any additional budget comments to share, please email them to budget-comments@aacounty.org. Now, I will turn back over the county executive for his closing remarks. Quiero dar las gracias a todos por el excelente diálogo de esta noche. Si tienen algún comentario adicional sobre el presupuesto, por favor envíenlo por correo electrónico a budget-comments@aacounty.org. Ahora voy a ceder las palabras al Ejecutivo del Condado para sus comentarios finales. Bienvenido, Mr. Pittman. Thank you. I'll speak English, so Alejandro, if you could translate.
First, I'm glad that we started with access to government, access to county programs. Mary at Centro de Ayuda brought that up. Sí, bueno, yo realmente, gracias, estoy realmente, tengo un placer de que hemos empezado con todo este tema de acceso a servicios, bueno, y acceso con todo el tema de que tiene que ver con el gobierno. We created a language access plan early in my administration, but then we passed legislation requiring every department of county government to have their own language access plan and provided funds for them to be able to translate. Sí, bueno, nosotros creamos un plan de acceso de idiomas temprano en mi administración. Luego se hizo una legislación que requería que cada departamento del gobierno tuviese también un plan, digamos, de acción para el acceso a los idiomas, ¿sí? Y también se le dieron los fondos necesarios para esto. But we need to do better. And I believe we need places for people to gather and community centers that have services where people feel comfortable, whether they have papers or not. Bueno, y nosotros necesitamos mejorar. Sí, bueno, también creo que es bueno que tengamos lugares para que la gente pueda reunirse, ¿sí? Que pueda estar junto y poder compartir y estar ahí en comunidad, independientemente o no que tenga papeles. One of those places, I hope, is our libraries. Uno de estos lugares también puede ser nuestra biblioteca, es lo que yo espero, ¿no? I believe we have people at the Discoveries at the Mall tonight who are listening in person. Y bueno, creo que tenemos también, pero gente escuchando en este sitio Discoveries at the Mall que están ahora escuchando ¿verdad? I agree with Marie Matiela, who said that in addition to teachers who speak Spanish, bilingual teachers, we also need more tutors, and our nonprofit organizations can help with that. Y bueno, yo también estoy de acuerdo con Mari Matiele, que hablaba de que necesitamos profesores bilingües, profesores que hablen español, tutores, y bueno, creo que también hay muchas organizaciones sin fines de lucros que también pueden ayudar con eso. Many people spoke about health services and health insurance. Mucha gente habló de servicios de salud y seguro de salud. This problem is worse among undocumented immigrants than any other group in our county. Y este problema es el peor, digamos, para personas indocumentados, inmigrantes indocumentados en nuestro condado. The REACH program that Emma talked about is a good program, but it depends on doctors and nurses providing free service, and we don't have enough volunteers. Bueno, el programa REACH que Manuel habló es un buen programa, pero es un programa, digamos, que depende de médicos y enfermeras para que provean servicios gratuitos. Bueno, entonces no tenemos, digamos, voluntarios suficientes. I believe our new governor wants to help us solve this problem. Yo creo que nuestro nuevo gobernador quiere ayudar a resolver este problema. So we will work together on that. Sí, entonces vamos a trabajar en eso. I was glad to hear from the food bank. We must fund them because they are providing an essential service and the federal funds are ending. Sí, y yo estaba contento, ¿no? Estuve contento de escuchar de este banco de alimentos que nosotros debemos
financiarlos, ya que ellos proveen servicios esenciales y obviamente que las finanzas federales o el dinero federal se va a acabar. I was glad to hear from our firefighters and our police officers calling on asking for help, more employees. Yo también estaba, digamos, me dio mucho gusto escuchar de nuestro cuerpo de bomberos y oficiales de policía pidiendo ayuda, que necesitamos más gente. And I was glad to hear Obi Atkinson speaking Spanish. He's the president of the police union. Sí, bueno, me dio mucho gusto también a Obi Atkinson que estuviese hablando de español. Él es el presidente, digamos, de la Unión Policial. And I want Joe Adenivola, the president of the firefighters, to learn how to speak Spanish now. Yo también quiero a Joe, el presidente de los bomberos, que, bueno, también empiece a hablar español. With his Boston accent. Con su acento de Boston. Let's see. I guess the last thing is we had some wonderful organizations represented tonight. You can keep going if you would like. Okay. Casa Maryland, Hola, Centro de Ayuda. We had some churches, our community action agency. These are very, very important partners. Sí, nosotros tenemos muchas organizaciones que nos han ayudado, que son unos socios importantes, como Casa María, Hola, el Centro de Ayuda, iglesias y asociaciones de acción comunitarias. And individual people like Gina Calva, who just created her own webpage to help people. Sí, bueno, y gente individual como Gina Calva, que simplemente hizo creó su propia página de internet para ayudar a la gente. If all of these groups work together and we fully fund our schools, si todos estos grupos trabajan juntos y nosotros podemos financiar totalmente nuestras escuelas, the next generation of Latinos in Anne Arundel County will be a very important part of who we are. Sí, bueno, y si hacemos esto, pues la siguiente generación de latinos en Anne Arundel, el condado de Anne Arundel, será una importante, digamos, comunidad. Debería ser una importante comunidad entre nosotros. And my message to all of the businesses in Anne Arundel County Mi mensaje para todos los negocios en el condado de Anne Arundel is if you're pro-business, you must be pro-immigration. Si usted es pro o a favor del negocio, pues también usted es a favor de los inmigrantes. Our economy needs our Latino immigrants, and we must do better, and we will. Sí, bueno, nuestro negocio, nuestra economía necesita de los inmigrantes latinos y nosotros deberíamos y vamos a hacerlo mejor. Gracias. Thank you. Buenas noches.